sepamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las... ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez en Historia Confidencial con Emma y con Felipe. Y lo primero que se me ocurre es algo que comentamos entre nosotros, es agradecerles esa muestra de interés y de afecto que representa la gran cantidad de mails y de cartas que recibimos a raíz del concurso, muchos de los cuales son verdaderos informes, ¿no? Muchos son verdaderas tesis, ¿no?, sobre el tema de la vuelta obligada. Así que realmente se los agradecemos mucho. Bueno, hoy termina el concurso y la semana que viene vamos a dar la lista de ganadores. Lo interesante es que el premio les ha parecido bueno, ¿no es cierto? No es un electrodoméstico, no es mucho más pecuniariamente más modesto que eso, pero sin embargo ha despertado evidentemente interés. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la maldición bíblica, ¿cierto? O sea, cuando Dios tuvo furioso como estaba con el hombre, que ya no sabía cómo insultarlo, qué decirlo, le dijo, bueno, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y nos mandó a todos a laburar, a trabajar. Y vamos a hablar de los orígenes del movimiento obrero argentino, es decir, los esfuerzos que hicieron algunos con sacrificios importantes, muchas veces de la vida también, para hacer que esa maldición bíblica no fuera tan terrible, ¿no es cierto?, que no fuera tan devastadora. Bueno, vamos a empezar, como es habitual, con los buenos informes de Felipe Piña. En el último cuarto del siglo XIX se produce en el continente europeo la segunda revolución industrial, caracterizada por un inédito avance en el terreno de la tecnología aplicada a la industria, las comunicaciones y los transportes. Estas transformaciones tendrán consecuencias tales como el abaratamiento de los productos, el aumento del consumo y, por el nivel de competencia, la casi desaparición de la empresa familiar a manos de la gran industria. Esto conduce a la formación de monopolios que dominan el mercado. Los trusts controlaban todo el proceso de elaboración y distribución de determinado producto. Este movimiento fue muy importante en los Estados Unidos. Allí el ejemplo más notable de trust es la Standard Oil Company de Ohio. Estas empresas comienzan a aplicar una organización metódica del trabajo según los consejos de Frederick Taylor, inventor de nuevos procedimientos tendientes a aumentar el rendimiento de los trabajadores. El Taylorismo propone determinar el tiempo estándar para la producción de una pieza en una cadena de montaje. A partir de allí, el hombre se irá transformando en un engranaje más de la maquinaria capitalista. Una de las primeras empresas en incorporar los métodos de Taylor es la Ford Motor Company. En su fábrica de Detroit se establece la cadena de montaje de la cual saldrán los famosos Ford T. Henry Ford decía que cada obrero debería ganar lo suficiente para comprarse el suyo. Creía que la mejor defensa contra el comunismo era el bienestar de los trabajadores y su incorporación al sistema como consumidores propietarios. Una vez satisfechas las necesidades de los mercados internos, la mayoría de los países europeos se lanzan a la consolidación de imperios coloniales, dominando importantes regiones de Asia, África y América. Además del control territorial, países como Inglaterra desarrollan un nuevo modelo de dominación política basado en el manejo de la economía de países formalmente independientes. Esta dependencia económica deviene naturalmente en dependencia política. La industrialización en las ciudades y la tecnificación del campo provocan el traslado de grandes masas de población hacia las zonas urbanas, que se transforman en el hábitat del proletariado europeo. Se desarrollan las ideologías obreristas, que se expresarán orgánicamente en la primera Asociación Internacional de Trabajadores en Londres en 1864.
Allí quedan expuestas las diferencias entre los socialistas representados por Karl Marx y Federico Engels y los anarquistas representados por Proudhon y Bakunin. Las dos corrientes coinciden en la necesidad de derrotar a la burguesía para construir una nueva sociedad. Los marxistas plantean la creación de partidos obreros y dan tanta importancia a la actividad política como a la sindical. Hablan de un periodo de transición entre el triunfo revolucionario y la construcción de la nueva sociedad a la que llaman dictadura del proletariado. Los anarquistas, por su parte, priorizan la actividad sindical, oponiéndose a los partidos políticos y a su consecuencia natural, los gobiernos. Ven en la religión un enemigo que justifica el poder terrenal de la burguesía. Marxistas y anarquistas ejercen una importante influencia en el movimiento obrero y coinciden coyunturalmente en algunos episodios como la Comuna de París de 1871. Bueno, hoy veíamos cómo a fines del siglo XIX, a partir de la creación de los llamados métodos científicos de trabajo, concretamente el taylorismo y luego el fordismo, que aumentan la explotación de los trabajadores, en algún sentido, en el caso de Ford, se pretende un mejoramiento del bienestar, pero también hay una explotación intensiva de la mano de obra. Esto hace que crezcan notablemente las ideas obreristas que se van a expresar, como veíamos en el documental, en la Primera Internacional de Trabajadores, que además se va en cierta forma a extender a todas las principales ciudades de Europa y por supuesto con la inmigración va a llegar a la Argentina y acá se va a trasladar también las discusiones internas de este movimiento entre socialistas y anarquistas que van a ir formando sindicatos hasta confluir en la primera Federación de Trabajadores que es la FOA en 1901, donde las peleas van a seguir y van a ir dando forma a este movimiento obrero tan combativo de la primera década del siglo. Continuamos después de la pausa. La Iglesia comenzó a mostrar su preocupación frente a los problemas sociales. El Papa León XIII sienta las bases de la doctrina social de la Iglesia en 1891, con la encíclica Rerum Novarum. El documento condena los excesos del liberalismo y exhorta a los católicos a formar círculos de obreros. Decía León XIII, se hace oportuno favorecer las sociedades artesanas y obreras que, puestas bajo la tutela de la religión, acostumbren a todos sus socios a permanecer contentos de su suerte y a soportar con mérito la fatiga y a llevar una vida quieta y tranquila. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. La escasa población argentina no alcanza para poner en marcha los planes del gobierno. Los teóricos liberales soñaban con la llegada de anglosajones que impulsaran el desarrollo industrial del país. Los prácticos del 80 quieren mano de obra al menor costo posible. Así van llegando, cargados de hijos e ilusiones, sin dinero, expulsados de sus tierras por los gobiernos y el hambre, los inmigrantes. Los niños traen en sus retinas las dramáticas imágenes de persecuciones y fusilamientos que creían dejar atrás para siempre. Se abren oficinas de propaganda en toda Europa. El gobierno argentino garantiza tierras, trabajo, vivienda, felicidad, paz, libertad y un pasaje gratis en tercera clase. Bueno, y entre los inmigrantes que venían, algunos buscando trabajo, otros escapando a las persecuciones europeas, había socialistas, había anarquistas. Yo le quería preguntar a Osvaldo, ¿cómo era esta convivencia, si había tal convivencia entre estas dos corrientes del movimiento obrero, anarquista y socialista, a fines del siglo pasado, del siglo XIX y principios del siglo XX? Sí, en un principio hubo mucha convivencia y esto se debió principalmente a los socialdemócratas alemanes que vinieron, que fundaron el Club Vorwärts y que trajeron un gran sentido de organización, ¿no? Fueron los primeros que tuvieron el gran salón para las asambleas en la calle Rincón, fue famoso. Ahí iban todos a hablar en su idioma, tanto los anarquistas como los socialistas.
Y bueno, y después los alemanes, primero en el Club Vorwärts, que siempre lo continuarán, y después fundarán también el Partido Socialista. Pero ellos fueron los primeros en enseñar marxismo, pero no se dieron cuenta que al mismo tiempo dividieron la clase trabajadora argentina en socialistas y anarquistas, porque los anarquistas no querían saber nada de Marx y de Engels. Claro. Hablaban del socialismo autoritario, ¿no? Claro, para los anarquistas era el socialismo autoritario. Es decir, El teórico era Bakunin, digamos. Bakunin, sí, claro. claro. Y Kropotkin también el otro, más adelante. Pero en sí acá fueron bakuninistas y también malatestianos. Aquí estuvo Gastón Gori y Malatesta, dos grandes pensadores italianos que vinieron a visitar y cofundaron, digamos, muchas organizaciones anarquistas. Bueno, y al principio formaron una sola central obrera, la FOA. La FOA. Y después se irán dividiendo, no se aguantaban. Sí, si quieren yo leo un pequeño párrafo. Eso suena bastante actual, ¿no? Eso de Sí. que los socialistas Un no se pequeño aguantan párrafo de entre Odone, sí, ¿no? Socialista, el desprecio que le tenían los socialistas. Hay un párrafo en el diario La Vanguardia, socialista, dice, ¿qué se puede esperar de los anarquistas? Dice, van a las manifestaciones en gorra siempre, dice, no son capaces de usar un sombrero, hablan realmente, no estudian el castellano, hablan siempre el italiano arrevesado. Bueno, un desprecio tremendo. Dice, por supuesto, siempre las traen a sus mujeres y a los chicos, los anarquistas. Claro. ¿Para qué? Se preguntan los socialistas. Es decir, hay una diferencia de sexo más grande entre los socialistas que entre los anarquistas. Bueno, y leo este párrafo cuando Odone, que fue uno de los principales hombres de la clase trabajadora, de los trabajadores socialistas, dice lo siguiente. Dice, en los organismos anarquistas se ignora en absoluto la disciplina y el orden. Bueno, sin disciplina y orden no se puede hacer huelgas y esas cosas. Claro. Dice, ningún anarquista dirigía en ellos. No había comisión directiva. Los anarquistas no admitían que nadie dirigiera nada ni a nadie. No había estatutos, pues su amplio concepto de libertad no admitía la menor restricción al ejercicio de los derechos individuales. Qué interesante, ¿no? Dice, no se abonaban cuotas, pues no aceptaban que nadie les fijara la suma a pagar, prefiriendo la contribución voluntaria, o nada. No había reglas de asamblea. La libre iniciativa era la base de la vida. Criticarles a los anarquistas más o menos como criticarle a los futbolistas porque juegan con una pelota, ¿no? Claro, ¿no? Es más Sí, o menos parecido, ¿no? Y le traía sus dificultades. Yo leí en un libro de actas de Teresa Arroyos, porque los anarquistas ganaron casi toda la sociedad de oficios varios del campo argentino. Y en una de ellas decía, se llama Asamblea a los compañeros trabajadores del campo para discutir los nuevos precios de las cosechas, de lo que iban a recibir. Dice, somos 200 socios, concurrieron solamente 198. Se pasa a acuerdo intermedio para que vengan los dos que faltan. Pero mientras tanto caía la policía y se acababan todas las asambleas. Sí, Bueno, Fernanda, termino enseguida. Espera un cachito, Sí. bueno, un minutito. Fernanda, cuando Osvaldo está haciendo esta rememoración del anarquismo y del socialismo, y colocando, creo yo, una indicación interesante al hablar de varones y mujeres en el movimiento obrero, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres anarquistas que creo que tienen un rasgo muy especial y peculiar? Sí, muy especial y peculiar. Yo me acordaba de un diario, El Adelanto, que tuvo en algún momento un espectro nacional, que era anarquista, que estaba dirigido por una mujer, Pascual Acueto, y que cada tanto sacaba una página suelta, y el lema era, ni Dios, ni patrón, ni marido. ¿No? Ni Dios, Como ni patrón, ni marido. un espectro interesante. Ahora, en oposición, por ejemplo, y contradicción, porque la historia de las mujeres, la historia de la experiencia femenina en el planeta es una historia paradójica, con tensiones, contradicciones, por ahí la historia masculina es más lineal y uno puede rastrear algunas cosas, pero en el caso de las anarquistas, ellas tenían una oposición fuerte con las socialistas, Claro. ¿no es cierto?, y con los partidos feministas.
se oponían mucho en el sentido de que, lógicamente, como el anarquismo lo que está pensando es que desaparezca un Estado, por ejemplo, todas las reivindicaciones que tenían que ver con el voto, que tenían que ver con la ley de divorcio, que tenían que ver con las distintas reformas que se estaba pidiendo a los códigos, por supuesto que ellas los consideraban un disparate, porque para ellas todo eso era producto de un sistema del cual había que escapar. El Estado, la Iglesia, o sea, todas estas instituciones que estaban en oposición y que las oprimían. ¿Qué era el anarquismo, Felipe, tomando eso? Bueno, el anarquismo era un movimiento que planteaba, digamos, una acción sobre todo sindical, una organización que detestaba el poder en sí mismo, digamos, no la organización, ¿no? La organización, esto que contaba Osvaldo es evidentemente cierto, pero también era organizado. Llegan a organizarse, la FORA llegan a ser una institución realmente importante, y muy tendían organizada. a la disolución de todos los sistemas de, digamos, de coerción. Claro. Formal, administrativa, gubernamental. La síntesis es Dios y el Estado, ¿no? Es decir, los enemigos eran Dios y el Estado en ese orden, porque Dios de alguna manera representaba también el Estado en la visión de los anarquistas. Es decir, ellos decían que Dios fue hecho a imagen y semejanza del hombre. El hombre lo inventó para justificar el poder. Por lo tanto, la religión y el Estado eran los principales enemigos y había que organizarse a partir de federaciones de hombres libres, donde el poder era rotativo, iban rotando. ¿Era los inevitablemente dirigentes, violento el anarquismo? No, tiene como dos vertientes en la Argentina. Hay toda una corriente más contestataria y agresiva. Bueno, Di Giovanni y su compañera Fina Scarfo. Sí, pero, y otra corriente mucho más ligada al sindicalismo y a la propaganda política. No todos fueron bombas. Claro, pero digamos en la vida sindical, y se nota cuando uno compara las resoluciones, por ejemplo, la huelga general. Los socialistas estaban en contra de la huelga general, lo dicen claramente. En cambio, los anarquistas, huelgas hasta vencer. Sí. Claro. Es el motivo de la fractura con los socialistas, justamente, ¿no? Claro, de las centrales obreras. Claro, la FOA se rompe porque los socialistas no quieren la huelga general, los anarquistas sí, en 1902, y ahí se parte entre la UGT y la FORA, ¿no? De alguna manera ahí comienza la ruptura. ¿Puede decirse que los socialistas eran más optimistas en cuanto a la esencia del hombre? Por ejemplo, los socialistas tuvieron una gran predilección por la educación y la cultura como un elemento de cambio, ¿no? Me da la impresión que el anarquismo... Los anarquistas también, ¿eh? Pero se apoyaba más en la acción, digamos. No, pero tenía su parte también, digamos, educativa, las escuelas modernas, ¿no? La que había fundado Francisco Ferrer en Cataluña y que después acá en Argentina hubo varias escuelas modernas que enseñaban, digamos, el credo anarquista, toda la cuestión de la ciencia y todo esto que tiene mucho con el anarquismo. Y también los cuadros filodramáticos, ¿no? El teatro. Lo que a mí me impresiona en el anarquismo es que no se cuadran en las jerarquías. Que finalmente uno cree, ¿no es cierto?, que las organizaciones obreras tienen que tener alguna estructura jerárquica, que cualquier organización o cualquier sistema de representación requiere alguna estructura jerárquica. Sí, salvo en los temas ellos de las tenían mujeres. solamente Es ahí donde el secretario de actas, se contradice, ¿no? Exacto. En las asambleas. Nada más, fuera el de secretario eso. de actas. Entonces es interesante porque es un movimiento, el de los anarquistas, que ha tendido a reaparecer hoy, por supuesto, bajo otras formas, pero el asambleísmo de vecinos en la ciudad de Buenos Aires y en otras grandes ciudades argentinas. Es como un revival, ¿no? Tiene al menos tenía un aire de esta cuestión basista y movimentista, ¿no? Y horizontal. Y me parece que es síntoma seguramente de una sociedad que está atravesando una crisis y el anarquismo sí que la expresó. ¿Por qué Es que los socialistas tenían dos cosas, el sindicalismo y el parlamentarismo. Entonces todo lo que ellos creían que era política, al Parlamento. Y solamente la discusión de las leyes obreras en el sindicalismo. Y se portaron bien, por ejemplo, cuando Roca prohíbe la bandera roja a los anarquistas y socialistas, los socialistas no usan más la bandera roja, sino la azul y blanca. Además se separan, los 1 de mayo, que era una festividad sagrada, se dividían. Los socialistas lo hacían en La Boca, porque ahí lo habían elegido Palacio. Y los otros lo hacían en la Plaza del Congreso, para provocar directamente a la representación parlamentaria. Bueno, tenemos que ir a un corte ahora, pero habría que ver cómo llegamos de acá, luego al laborismo, al peronismo, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a un corte, que va a hablar de conventillos. Exactamente. A poco de llegar, se enteran de la triste realidad. Las tierras ya han sido repartidas entre los dueños del poder. El trabajo escasea
La vivienda es el hotel de inmigrantes, un lugar donde la intimidad no existe y las ilusiones quedan incrustadas contra sus sucias paredes. Pueden permanecer en el hotel una semana, después deberán procurarse dónde vivir. La mayoría termina viviendo en los conventillos, viejas casonas que la gente bien había abandonado para trasladarse a Barrio Norte y Recoleta en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla. Las casas fueron transformadas en verdaderos palomares, con habitaciones sin ventanas, con un solo baño para cientos de personas. Gélidos en invierno, tórridos en verano, siempre insalubres, los conventillos son la única posibilidad de vivienda para los recién llegados. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas. Cuando no recordamos lo que nos pasa. Muy importante destacar el papel que cumple el movimiento anarquista. Es un movimiento muy plural donde conviven tradiciones pacíficas con tradiciones violentas, pero que impregna con una visión muy libertaria de la vida política argentina aquel periodo. Cuando no recordamos lo que... Bueno, como bien decía Botán, había en el anarquismo estas corrientes pacíficas, corrientes violentas, y hay un hecho violento que va a marcar un poco la primera década del siglo, que es el atentado contra Ramón Falcón, el jefe de policía. ¿Cómo fue esto, este jovencito ruso? Bueno, realmente ya era tradicional la represión de los 1 de mayo, porque los 1 de mayo antes no era ni feriado, y los trabajadores tenían que ir a trabajar a las fábricas, de manera que faltaban y que disputaban el lugar con la policía. Ya la fiesta del 1 de mayo de 1904, ahí se produce la primera muerte, el marinero Juan Ocampo. Absolutamente desgraciado el hecho, porque la policía, cuando vio una bandera roja que le había prohibido, como digo, Roca, lo mata al marinero. Bueno, y todos los 1 de mayo siempre hubo luchas entre la represión, también intervino el ejército muchas veces, hasta que se produce la del 1 de mayo de 1909, donde va el propio jefe de policía, el coronel Ramón Falcón, para ordenar la represión. De pronto ataca a la policía, había miles y miles, había 80.000 anarquistas, porque los socialistas, como digo, estaban en la boca. Y de pronto se oyó el clarín de la policía y ataca a la caballería con sables y con fusiles. Bueno, eso realmente fue un hecho terrible, tanto es así que al día siguiente la prensa y la nación se preguntaron ¿por qué el jefe de policía habrá ordenado la represión si no había habido ningún incidente? Y él se defiende declarando, diciendo sí, pero había banderas rojas. Entonces, Ramón Falcón paga eso con su vida. Claro. Con su vida, claro. Es decir, pasaron pasaron unos cuantos meses y el 9 de noviembre el anarquista Simón Radovisky cumple con aquello del derecho de matar al tirano. Que era un hombre muy joven, ¿no? Tenía 18 años 18, y por eso salva su vida, porque condenan a prisión perpetua si no lo hubieran condenado a muerte, porque existía todavía la pena de muerte en la Argentina. Que fue ahí en la Recoleta el atentado, ¿no? Fue en la Recoleta, Radovisky lo espera y le tira la bomba al coche que iba con su secretario Lartigao. Los dos mueren. Radovisky trata de huir, pero tiene una herida en la rodilla, de manera que es detenido. Se reúne la justicia, lo condena a muerte, pero él sostiene que tiene 18 años, menor de edad, que vendrá a estas cosas que tiene la historia, de pronto vendrá de Rusia un tío de él con la partida de nacimiento, demostrando que tenía 18 años, previamente legalizado por el consulado argentino, es decir, cumplió con todas las cosas. Si tuvieras que hacer una especie de balance o comparación entre las mujeres anarquistas y las socialistas a la hora de reclamar los derechos sociales y laborales, no solamente los civiles. Yo lo que pienso es que tanto unas como otras tenían diferencias, que ya las expliqué antes, específicas, que tenían que ver con las corrientes políticas, pero tuvieron mayor capacidad de negociación y consensuar.
Hay un hecho entre que ellas. Entre ellas. Ah, Por qué ejemplo, interesante es eso. A ver. en un 1 de mayo que se festejó en 1890 en la ciudad de Santa Fe, habla una uruguaya anarquista, Virginia Volte, en donde claramente denuncia que uno de los problemas que tiene la clase obrera es precisamente no tener en cuenta a las compañeras obreras. Y dice que esta es una división que le quita masa crítica y cohesión a los reclamos. Paralelamente, las socialistas impulsan con centros femeninos y son capaces de sentarse, anarquistas, socialistas y damas de beneficencia durante 10 años en una mesa a discutir el tema del centenario. 10 años sentadas las señoras bien, que hacían caridad con los pobres, mujeres como Carolina Musili, que ha trabajado y tenido trabajos internacionales premiados con los niños, con el problema del alcoholismo. Mujeres realmente que uno dice, ¿cómo hicieron? A mí me gustaría saber cómo eran esas mesas. Y sin embargo, yo creo que esto tiene que ver con la experiencia de las mujeres en la historia, la necesidad de consensuar, la necesidad de la resistencia y luchas que por ahí no son tan pomposas para la prensa, para los historiadores varones que muchas veces no prestan atención a este tipo de experiencias. Desde Heródoto en adelante los que escriben la historia son varones, que a veces son maravillosos, pero a veces a las mujeres las han recluido como las grandes paridoras del mundo y se piensa que es biología, cuando la experiencia de la mujer es una experiencia de lucha y de una lucha que tiene que ver con siempre del lado de la opresión. Entonces, tanto las socialistas como las anarquistas, a la hora de hacer reclamos y de acordar, han demostrado tener mucha más, hoy diríamos, cintura política y capacidad de consenso que los varones de las mismas corrientes. Pero, entonces, pero cuando había que pelear, peleaban también. Acordate de la huelga de los conventillos. Por ejemplo, toda la participación de las anarquistas cuando fue esa huelga, porque convengamos que en el año 1902 se hace un quiebre, ¿no? Porque para nuestra clase oligárquica, los obreros siempre, me parece que hasta el año 1902 que se organizan las grandes huelgas en el puerto y los ferrocarriles, ahí se marca como un antes y un después en la historia de la represión hacia el movimiento obrero en la Argentina. Porque a partir de ahí dice, bueno, esto es peligroso. Me parece que hasta el momento eran vistos exóticamente por nuestra oligarquía. Vamos a tener que dejar acá para un corte, pero me parece que estamos encaminados para seguir este tema tan interesante, ¿no? Es un bueno, tema vamos muy al pasional. informe. Bueno. En 1896, en base a diversos grupos opositores, el doctor Juan Bautista Justo funda el Partido Socialista. Si bien el partido se define como obrero, la mayoría de sus cuadros proviene de los sectores medios urbanos. Son médicos, abogados, trabajadores especializados. Confían en la acción parlamentaria y privilegian la actuación política sobre la sindical. A lo largo de su historia, cumplirán un papel fundamental en la lucha por la dignidad de los trabajadores a través de innovadoras propuestas de legislación obrera. Los socialistas argentinos son moderados, influidos más por el liberalismo que por el marxismo. Apuntan más a la distribución de los ingresos que de la riqueza. Propician la creación de cooperativas de consumo y de construcción de viviendas. En su afán de luchar por la reducción de precios de los artículos de primera necesidad, llegan a defender la libre entrada de productos importados. Apoyan la separación de la Iglesia del Estado y el reemplazo de un ejército permanente por una milicia civil. Son pioneros en la defensa del voto femenino, luchan contra la trata de blancas, a favor de la legalización del divorcio, el aumento del presupuesto educativo y la jornada de 8 horas. Sin embargo, su acción proselitista tiene poca recepción entre la masa inmigratoria, imposibilitada de participar en política por su condición de extranjera. Estos sectores son captados por la corriente anarquista que se expresa a partir de 1897 a través del periódico La Protesta Humana. Los anarquistas se enfrentan con los socialistas porque dicen que las reformas graduales y la acción parlamentaria son una traición a la clase obrera. Adoptan la acción directa, la organización sindical y la huelga general. Sus consignas son contundentes. Hay que destruir esta sociedad injusta para construir una nueva, sin patrones, sin gobierno y sin religiones. Se expande notablemente el área sembrada y crecen las exportaciones de trigo y cereales.
Las cifras ubican al país entre los primeros del mundo. Se habla de la gran nación del sur, del país rico. Pero la prosperidad no llega a los sectores populares, que sufren condiciones de trabajo y vivienda infrahumanas y perciben bajísimos salarios. Es alarmante la cantidad de niños que trabajan desde muy pequeños en tareas riesgosas, como la fabricación del vidrio, sin las menores condiciones de seguridad. Las jornadas se extienden por 12 o 14 horas y al obrero se le impone penas que van desde el descuento salarial hasta los castigos físicos. En obrajes, ingenios y yerbatales, los trabajadores cobran sus jornales en vales, que solo pueden canjear en el almacén de la propia empresa. Esta situación de injusticia y descontento incrementa la acción sindical y conduce a la creación de la primera central obrera. En mayo de 1901, anarquistas y socialistas fundan la Federación Obrera Argentina, que reúne a los principales gremios del país. Bueno, como se suele decir, la Argentina era el granero del mundo, era el país rico, pero en este país rico mucha gente se moría de hambre, las condiciones laborales y las condiciones de vida eran realmente miserables. Se nos cuenta siempre esta imagen de un país que tiraba manteca al techo, lo cual era cierto, la oligarquía argentina en París lo hacía, pero los propios argentinos o los inmigrantes llegados al país vivían en condiciones realmente paupérrimas, con niveles inclusive de desnutrición que llaman la atención en aquel momento. Este es un poco el caldo de cultivo para que crezca el movimiento obrero, inclusive un sector muy combativo del movimiento obrero como el anarquismo, que rechaza incluso al Estado, y esto es lo que explica un poco cómo los trabajadores inmigrantes y argentinos van a elegir a esta corriente como la que los expresa mejor, por lo menos en la primera década del siglo. Vamos a un corte. Crece la agitación obrera y en 1902 se produce la primera huelga general propiciada por los gremios anarquistas. Los socialistas, en desacuerdo con esta metodología, abandonan la federación y crean su propia central obrera, la Unión General de Trabajadores, UGT. Los anarquistas denominan ahora a la central Federación Obrera Regional Argentina, la FORA. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas. El gobierno de Roca, preocupado por este clima de efervescencia social, sanciona la Ley 4144, llamada de residencia. La ley faculta al Poder Ejecutivo a expulsar del país a los denominados extranjeros indeseables, en otros tiempos invocados como hombres de buena voluntad que quisieron habitar el suelo argentino. Indudablemente en este programa hemos decidido hablar de los orígenes del movimiento obrero argentino. Eso quiere decir que no nos vamos a expandir en el tema de los sindicatos peronistas. Pero sí creo que se impone la pregunta, Fernanda, de ¿qué es lo que sucede con estas organizaciones socialistas o anarquistas que permiten la irrupción tan vigorosa del peronismo? Sí, yo creo que hay antecedentes sobre todo para entender a una Eva tan poderosa. Si bien es un ícono, con todo lo que esto significa, hay toda una tradición de mujeres luchadoras que están como abriendo un camino. Por ejemplo, es inevitable pensar en Julieta Lanteri, que fue la creadora de un partido femenino que se presentaba a elecciones y que ella peleaba porque en la Constitución de 1853 no se prohíbe el voto a las mujeres. Lo que se explicita en esos momentos es que hay que estar enrolado. Como las mujeres no hacían el servicio militar, entonces la primera acción que hace Julieta, por ejemplo, es naturalizarse como argentina y posteriormente quiere ir a hacer el servicio militar. Se va con una de las hermanas de... Por lo que decís que esas reivindicaciones las toma el peronismo. Yo lo que digo es que hay una experiencia de lucha, por ejemplo, en la década del 30 hay 2 o 3 proyectos que se cajonean, que están pidiendo el sufragio femenino. Hay toda una tradición.
la jubilación, las vacaciones pagas. del Valle Berlucea, que cuando él habla de la ley de divorcio, en todo su manifiesto es mucho más extenso, no es solamente el divorcio, es el derecho político, ¿no es cierto? Y toda una denuncia, que ahí curiosamente socialistas, anarquistas, liberales se ponen de acuerdo para decir que la mujer no está preparada. Que esta cosa del Valle Berlucea es realmente un exceso. Hay toda una discusión en el Museo Social Argentino interesantísima, porque es la zona de convergencia de ideologías muy opuestas, que cuando tienen que tratar el tema de las mujeres, todos están de acuerdo en que la mujer no está preparada. Aunque hay luchadoras, porque el problema es la confrontación con lo real. Hay luchadoras que están ganando un terreno político que, bueno, si no están preparadas, caramba. ¿Qué otras razones hay, Osvaldo, para que el peronismo tenga espacio para aparecer? Bueno, en la década infame cambia todo. Es decir, el anarquismo ya no tiene muy poca influencia en el movimiento obrero. El socialismo se queda un poco, digamos, en la aristocracia del movimiento obrero. Lo vemos también en la política del Partido Socialista. Y están los sindicalistas libres que empiezan una política muy burocrática entre ellos. Se divide el movimiento obrero en dos, la CGT1 y la CGT2. Y después es una cosa, es decir, después de esos 13 años de la década infame, viene algo nuevo, que es la industrialización del país, empieza la industrialización del país, y empieza la así llamada, un sociólogo la ha llamado la nueva clase, ¿no? La gente que viene del interior. Ya los inmigrantes no vienen de Europa, sino que vienen del interior. Puede ser, Felipe, que los obreros hubiera esta clase de la que habla Osvaldo, esa gente que viene del interior, ¿no es cierto?, que son los descendientes de los indios, los cabecitas negras, sintieran que esto del anarquismo y socialismo tenía que ver más con Europa y no sí, con... digamos, lo que dice Osvaldo, Germani llama a los obreros nuevos, ¿no? Después esta gente nueva, no por edad, sino por procedencia, que llega a la ciudad en busca de trabajo por la sustitución de importaciones, las fábricas que se van abriendo, que no se sienten representados ni por socialistas, ni por anarquistas, ni por comunistas, otra corriente que crece en la década del 30, porque son nacionalistas, porque son más tradicionales en su concepción, muy católicos, vienen del campo, y por lo tanto quedan en un periodo de espera, como se dice, esperando un movimiento que los represente, que va a ser, por supuesto, el peronismo, ¿no? Y reciben las leyes obreras sin luchar por ellas. Exacto, claro, son como una especie de concesión, ¿no es cierto? Es decir, Perón hará campaña política desde el poder, aprovechando la experiencia socialista, la legislación socialista que no se logra nunca concretar porque siempre era minoría, y evidentemente va a ser una importante campaña electoral Perón entre el 43 y el 46, desde este gobierno militar que llega al poder por un golpe en el 43 y que él, como secretario de Trabajo y Previsión, luego vicepresidente, ministro de Guerra, va a aprovechar para sancionar una cantidad de leyes por decreto que nunca habían podido ser aprobadas parlamentariamente, ¿no? Claro, pero sin embargo toda la década del 30, porque si no me parece injusto, es decir, no es que el peronismo aprovecha como gente sin experiencia. Me parece que hay toda una tradición de huelgas, de luchas en la construcción, ¿no es cierto?, que hacen una consolidación. Digamos, el peronismo en sus inicios recibe un movimiento obrero muy maduro, pero por un ejercicio de huelgas, por todas las crisis que estaban sucediendo, que esto también, ojo, es parte de la historia. De hecho, los mejores dirigentes son socialistas. Claro, esto es lo que agrega Murmis Portantiero en el 70. Y Perón los va a cooptar, justamente. Ellos dicen, bueno, no solamente la base peronista, sino la dirigencia socialista. Hubo muchas huelgas en la década del 30 y muy aguerridas, como la de la construcción, que la hacen los comunistas. Y las mujeres que le llevaban la comida, porque ahí también estaban las mujeres sosteniendo a los compañeros. Sin embargo, después con el peronismo va a haber muy pocas huelgas. Claro. Vos hablas de huelgas, vos has escrito sobre una huelga muy importante que fue la huelga patagónica, ¿no es cierto? Sí, se producen las tres más grandes masacres del movimiento obrero, y es una cosa todavía algo inexplicable de la reacción del gobierno radical. Se producen durante el gobierno de Irigoyen. Irigoyen en el gobierno. Irigoyen en el gobierno. La primera, la Patagonia, que no se pueden justificar los fusilamientos. Las huelgas fueron pacíficas, principalmente la segunda gran huelga, fue pacífica absolutamente, no hubo ningún ataque a ningún estanciero, ni se hirió a nadie, y llegan las tropas y comienzan el fusilamiento. Es decir, políticamente no había ningún peligro. Esos obreros de a caballo jamás podían llegar a la Casa de Gobierno y tomar el poder. Para que la gente entienda de qué estamos hablando.
¿Por qué no le explicás un poco más para que Bueno, la gente es decir, entienda de qué estamos hablando? Las peonadas de Santa Cruz, de las estancias, principalmente estancias inglesas, de propiedad inglesa, se declararon en huelga por un pedido realmente muy reducido de condiciones. Por ejemplo, un paquete de vela por mes, porque no se les daba velas. Y esos inviernos tremendos que es la Patagonia, donde oscurece a las 3 de la tarde y amanece a las 10 de la mañana. No había Por luz ejemplo, que el eléctrica, por botiquín supuesto. estuviera en castellano y no en inglés. 10 pesos de aumento de jornal. Que los dormitorios no fueran de 100 peones, sino de 3, un máximo de 3. Bueno, cosas realmente que hoy uno se sorprende. Se hace la primera huelga, triunfa, Irigoyen manda al ejército, el teniente coronel Varela se da cuenta que realmente los obreros tienen razón y se firma el primer convenio rural de la Patagonia. Pero no cumplen los estancieros, no cumplen, y entonces se organiza la segunda huelga para pedir el cumplimiento del convenio. Y ahí viene la sorpresa. Irigoyen manda a la tropa y le da el bando de pena de muerte, y el teniente coronel Varela empieza a fusilar a los huelguistas. Hay una cosa, realmente un documento que señala que es una carta del embajador británico al gobierno de Irigoyen, diciendo que el gobierno británico no va a soportar más la ocupación de las estancias de propiedades súbditos de su majestad por los peones. De manera que va a intervenir. Con Felipe hemos conversado a veces de que esto tiene históricamente la importancia de que Irigoyen permite, ¿no es cierto?, la participación en los hechos públicos del ejército. Sí, ya con la Semana Trágica, 1919, el ejército viene para quedarse, ¿no? Irigoyen lo convoca para reprimir y ya el ejército empieza a tener un protagonismo muy importante Y en la que vida política luego argentina. desembocará en el 30, ¿no es Claro, cierto? digamos, le dan protagonismo Ahora, político. También en la ambos forestal, ¿no? Claro, En la forestal. ambos hechos, el 19 y el 22, que es la Patagonia, ¿no es cierto?, en el 22, en realidad están inscritos en el terror que genera la revolución en Claro, en la Revolución Rusa, en el seguro. 17. Es decir, hay una especie de, ¿no es cierto?, de fantasma De pánico. en el De mundo, terror. la impresión de que la revolución rusa está a la vuelta de la esquina y por lo tanto De ahí se la Liga reprime Patriótica que sale a matar Claro. rusos, Por ¿no? ejemplo. En Los Buenos fascistas, Aires. claro. en sí. la zona del 11. Claro, ¿no? que confunden a los judíos con rusos o con bolcheviques y todo. Y no solo, sino también la juventud radical, porque no fue solo la Liga Patriótica, sino que la juventud radical nunca quiere reconocer ese hecho nefasto, pero salió también a matar judíos. Había dentro de la Liga Patriótica distintos sectores, ¿no? Radicales, había gente de las Liberales y llamadas, conservadores, claro, ¿no? las La llamadas Liga familias Patriótica era una patricias. especie de grupo Paramilitar, Sí, un policial, grupo Sí. terrorista, ¿no? Un grupo terrorista de derecha. Cuyo jefe era Carles, ¿no es cierto? Y ahí Y estaba que la estaba integrado en gran medida por jóvenes de la familia decente, Bien, como diríamos, se ¿no? decía De en la la familia época. bien, como se dice. Hay un Entre dato los fundadores está el Perito Moreno, cosa que nunca se dice. Y una cosa interesante es que uno de los jefes militares de la Liga Patriótica era el almirante Domecq García, que cuando el almirante Macera inventa esa famosa fábrica de submarinos que nunca produjo ningún submarino, que costó 4.000 millones de dólares, le puso Domecq García, ¿no? En homenaje a aquel represor de principio de siglo. La continuidad en la represión es interesante porque a la hora de armar este invento, que era simplemente un negocio, Macera le pone Domecq García, o sea, el nombre de un integrante importante de la Liga Me Patriótica. extraña que a esta altura de tu vida estés pidiendo que nuestra historia sea justa, ¿no? O sea, No, yo no pido, recuerdo nomás. No pido Es nada. bastante curiosa nuestra historia. Sí. Bueno, Fernanda, Osvaldo, muchísimas gracias, en serio, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos al corte y después seguimos un bloque más con la Chivotti y el Piña. También en 1904, por iniciativa de Joaquín B. González y gracias al excelente informe sobre el estado de las clases obreras en Argentina de Vialet Macé, el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de Código Nacional del Trabajo con el objetivo de regular las relaciones entre obreros y patrones. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. En la cultura popular, vestigios de la cultura anarquista perduran hasta hoy. Los panaderos, en su mayoría anarquistas,
bautizaron a las facturas con ironías. Cañoncitos, bombas de crema, sacramentos, vigilantes y bolas de fraile. Es muy simpática esta evocación realmente, ¿no? De los anarquistas en la cultura argentina. El humor. El humor. El humor y la propaganda, por Sí, todos los señor. medios, hasta en las facturas, ¿no? Sí. Hasta en la cotidianidad. Eran libertarios hasta en las Claro, facturas. exactamente. Bueno, hoy se cierra el concurso. Ujú. La primera Sí. etapa se ha Es redundante, cumplido. que ya lo hemos dicho varias veces, que estamos muy contentos. Felices. El próximo programa vamos a dar la respuesta correcta y vamos a decir La nueva pregunta. quiénes son los ganadores. Y además la nueva pregunta para, Exacto, para- un nuevo concurso. Un nuevo digamos, ¿no? concurso. Con los mismos premios, podemos mostrarlos, hoy los Seguro. tenemos. Este es el segundo, ese es el Este primero. es el juego de videos que incluye el último documental. Son 13 Yo ya. recibo muchos mails, no sé vos, Delia, También, también, yo Emma, también. también con el tema de gente que ¿Dónde quiere más comprar. se pueden? Exactamente. Así Bueno, que, se bueno. pueden comprar a través de la página web elhistoriador.com.ar y a través del teléfono 4305-4249. Ajá. 4305-4249. Y Yo ya creo que es son muy bueno 13. para- Son 13 videos. Ya son 13 videos. 13 videos. Ese número Que no van te, no te molesta. No, trajo suerte hasta Se ve ahora. que le está yendo bien. Y van del virreinato hasta la caída de la Rúa, efectivamente. O sea que falta el actual. Sí, vamos a esperar Están un poquito. haciéndolo, Vamos seguramente. esperando. Sí. Después damos el teléfono también bueno, vos ibas a dar el segundo premio. Este es el segundo premio, Y ¿no es estos cierto? son Este libro varios, tres precioso. por lo menos, de Historia Confidencial, de nuestro libro. Así que Y los teléfonos para los cursos que estamos haciendo con Felipe, Exactamente. con Roberto Galazo, con Araceli Bellota. Emma, vos tenés que preparar uno en el 4771-5375, que Fullone, nuestro director Fullone, lo está poniendo en pantalla, ¿no es cierto? Bueno, una semana interesante para la historia argentina, ¿no? Una semana, claro. Empieza un nuevo Le vamos a gobierno. desear muy buena suerte al presidente Kirchner. su suerte es la nuestra, Exactamente, ¿no? Un clima de... Vale la pena recordarlo. Claro, la suerte de él vez es la más. Su nuestra. suerte es la Absolutamente. nuestra. Hay como una esperanza cauta interesante, ¿no? Me Sí. parece. Que los también es- historiadores en el futuro puedan hablar de esta época como una época de la recuperación, de la honestidad, ¿no es cierto? De Ojalá. de volver Ojalá. a tener confianza Ojalá que sea así esa en la recuperación. diligencia, ¿no? Sí. Ojalá que sea Al menos así. es una euforia muy cauta. Exacto. Y es un sentimiento también muy nuevo en la Sí. Argentina, que seamos todos tan Una esperanza prudentes, ¿verdad? responsable, Sí, ¿no? Una sí. esperanza responsable. No hay más cheques en blanco, pero hay No. una buena esperanza. ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, muchachos. Nos despedimos. Hasta el miércoles. hasta el Felipe, miércoles. Emma, y con todos nos vemos en el próximo programa de Historia Confidencial. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír